a todas las personas que tenían dones en el pueblo de Israel, porque todos los hijos tienen un don, tienen primeramente un talento, después de que se entregan al Señor y se bautizan, tienen un don. Amén. Muchos, estando en Egipto, a pesar de que era una tierra idólatra, aprendieron diferentes profesiones. Amén. Así que vamos a compartir en Éxodo 31. Para muchos esta palabra no las comparten, pensando que no tienen ningún significado, ningún conocimiento, ¿no? Ya que solo relatan la historia del pueblo de Israel y cómo fueron llamados los que iban a trabajar en la obra del Señor. Amén. Pero esta palabra nos deja mucha enseñanza y muchas reflexiones. Nunca tenemos que decir, no, esta palabra no la leo porque no dice nada. Hasta un punto y una coma dicen algo. Amén. Así que primeramente vamos a hacer una oración, porque siempre que comenzamos una palabra tenemos que pedirle al Señor que Él sea el que hable a través de nosotros. Amén. Y que Él dé el conocimiento para cada palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos las gracias por todo lo que tú nos concedes todos los días, y te pedimos, Señor, que nos des el conocimiento, la sabiduría, Padre, la comprensión para poder, Señor, poner por obra todas tus cosas, porque ahí realmente entendimos todo, Señor, cuando logramos poner por obra toda la sabiduría que tú nos das, que tú nos enseñas todos los días, y te pido que seas tú el que hable a través de mi boca y que nos abras, Señor, la mente, Padre, nos saques todo velo con la palabra que vamos a compartir en esta tarde. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Cada persona, así como nosotros, tuvieron una historia, tuvieron un testimonio, ¿no?, de cómo se encontraron en el camino del Señor, porque aún en el pueblo de Israel, habiendo crecido, escuchando a sus padres hablar de las historias de los antepasados, muchos no habían tenido un encuentro con Dios y en Egipto se habían desviado. Y esta es la historia de estas personas que fueron llamadas. Dice: llamamiento de Bezalel y de Aholiab. A todos el Señor nos llama en algún momento, porque todos tenemos una misión en esta tierra. Nadie puede decir yo no sirvo, yo no hago esto, no hago aquello, porque todos el Señor nos envió con una misión que tenemos que cumplir. Amén. El Señor no nos mandó porque sí, y con cosas y procesos que tenemos que pasar. A algunos el Señor les da rienda suelta, para que, ¿quién diría?, hagan lo que quieran. Pero es para que ellos después comprendan cómo son las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque al faraón, incluso a Moisés también, el Señor les dio una educación, vivían en un lugar de plata, donde no les faltaba nada, pero el Señor les dejó transitar hasta el momento en que Moisés tuvo un encuentro con Dios. Amén. Les dejó aprender todas las cosas, porque el pueblo egipcio era un pueblo muy avanzado en sabiduría y en conocimiento. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo. Dice: habló Jehová a Moisés. ¿Por qué el Señor le hablaba a Moisés? Porque Moisés era un profeta, y en ese tiempo el Señor se comunicaba con el pueblo de Israel a través de los profetas. Amén. Porque el pueblo de Israel aún tenía tantas mañas, tenía tantas cosas, que les era imposible escuchar la voz de Dios. Amén. Tenía tantas cosas que aprendió en el pueblo egipcio, tantas malas costumbres, así como la gente ahora aprende las malas costumbres del mundo, ¿no es cierto? Y los mismos hijos de Dios.
habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Quién era Hur? La Biblia no lo dice, no lo cuenta la historia. Después fue uno de los jueces de Israel. Pero ¿qué tuvo que pasar Hur para que sea nombrado por el Señor? Hur era una persona que el Señor le había dado la inteligencia en todo lo que era joyería, en la manipulación del oro. Imagínense que en aquella época no cualquiera tenía esos conocimientos. Entonces fue tentado, como también los hijos de Dios son tentados a veces, por el faraón para que vaya a trabajar al palacio haciendo joyas para los egipcios. Y por ese trabajo fue que él se desvió de las cosas de Dios. Vivía en el palacio, servía al faraón y se olvidó de servir a Dios. Hasta se alejó de su propia familia. Y eso que estaba el pueblo de Israel, el pueblo judío, pegado ahí al palacio, porque para los egipcios eran servidumbre nada más. Pero él a veces ni los iba a visitar. ¿Y cuántas personas en este tiempo son tentadas por un trabajo y terminan dejando las cosas de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque algo que tenían los egipcios era que anotaban todo. Y son los jeroglíficos que nosotros conocemos. Y gracias a eso nosotros también podemos conocer historias de personas que han trabajado en el pueblo egipcio. Amén. Por eso es que hoy nosotros sabemos la historia de Hur, que lo menciona la Biblia. Porque los egipcios tenían todo registrado. Hur era del pueblo judío, pero había adoptado todas las costumbres de los egipcios. En el palacio no le faltaba nada. Incluso había tenido un hijo que se llamaba Uri. Y ese chico, lo digo de esta manera porque yo lo estoy contando a mi manera, ¿no? Creció directamente dentro del palacio con todas las costumbres egipcias y su padre nunca le transmitió las historias de Dios, porque algo muy lindo que tenía el pueblo de Israel es que se traspasaban las historias de generación en generación. Se las contaban como ahora a los chicos le cuentan un cuento. Amén, porque en esa manera no estaba tan avanzada la escritura como ahora que nosotros tenemos la Biblia. Amén. Entonces ese chico jamás tuvo un encuentro con Dios. Jamás escuchó de Dios. Él adoraba a los dioses egipcios incluso. O sea que Hur usaba un conocimiento, una profesión que le dio el Señor para hacer idolatría. Porque cada collar que usaban los judíos, los egipcios, era un dios, significaba un dios. Cada color significaba un dios para ellos. Y cada collar al terminar en su hebilla tenía la estatua de la imagen de un dios egipcio. No era que los egipcios usaban los collares porque les gustaba, porque eran lindos, también, sino porque cada vez que ellos usaban un collar o algún adorno, era simbolizando la protección de ese supuesto dios de Egipto. Amén. Imagínense, un don que Dios le había dado a él lo estaba utilizando para hacer idolatría. Y Uri, el hijo de Hur, tuvo otro hijo que se llamaba Bezalel, que también fue educado en el palacio, con todas las costumbres de los egipcios. Y también lo instruyeron en el arte de la joyería, de la manipulación del oro. Porque no era solamente hacer collares, sino que los mandaban a hacer estatuas de oro. Amén. Joyero, sí, dice el pastor, sí. ¿Por qué trabajó en el arca de Noé?
Bueno, ella iba a llegar a esa parte de la historia, ya el pastor ya se adelantó, ya fue contando el final. Pero a eso quería llegar. Amén. Cuando ocurrieron todas las plagas de Egipto, había no solo Ur y Bezalel los que vivían en el palacio, había mucha gente del pueblo judío trabajando en el palacio, por la tentación de que el pueblo judío era pobre y en la casa de los egipcios no les faltaba nada. Cuando llegó la muerte de los primogénitos, todos los judíos que estaban trabajando en Egipto se refugiaron en la casa de los hebreos para que sean protegidos. Al otro día la mayoría volvió al palacio, algunos queriendo quedarse y algunos queriéndose ir, porque luego de la plaga de los primogénitos fue cuando el faraón dejó ir al pueblo de Israel. En esa plaga murió Uri, que era el hijo de Ur. Los únicos dos que habían comprendido eran Ur y eran Bezalel, que habían comprendido las cosas del Señor y dejaron todas sus riquezas, todo su oro y se fueron sin nada al desierto con el pueblo de Israel, porque comprendieron realmente cuál era el poder de Dios y que los dioses egipcios no tenían. Amén. Ellos comprendieron realmente cuál era el poder de Dios. Uri, por no dejar sus riquezas, esa noche que pasó el ángel heridor, él durmió en el palacio y ahí murió. Ahora que ya conté la historia de los tres personajes, vamos a continuar con el versículo 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Por qué el Señor lo llenó del Espíritu de Dios? Porque tenía una misión y un propósito para ellos. ¿Pero por qué el Señor los utilizó? Porque ellos aprendieron a dejar las riquezas y la idolatría de este mundo. Porque aún así muchos judíos, incluso egipcios que se fueron con el pueblo de Israel, porque se fueron muchos egipcios también, que terminaron creyendo en Dios. Dice, los he llenado de sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría y el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. El Señor les dio sabiduría porque ellos aprendieron a dejar las cosas de este mundo. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros aprendemos a dejar las cosas de este mundo, ahí el Señor nos empieza a utilizar y nos llena de ciencia y de sabiduría, como dice la palabra. Amén. Porque muchas veces lo difícil no es sacar a la gente del mundo, sino sacar el mundo de los corazones de esas personas. Amén. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac. Oliab era pariente de ellos también, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría y el ánimo de todo sabio de corazón. ¿Qué quiere decir he puesto la sabiduría y el ánimo? Que a veces nosotros tenemos que tener la voluntad también para colaborar y ayudar en las cosas del Señor, así como la hermana hoy dijo en su testimonio de que ella estuvo pensando toda la semana en qué podía compartir y el Señor le proveyó para compartir. Amén. ¿Por qué? Porque ella tuvo la voluntad, aunque no tenía nada físico, ella tuvo la voluntad y ahí el Señor le dio. Por eso dice el ánimo de todo sabio de corazón.
lo que te he mandado. La mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. O sea que este conocimiento que ellos ya tenían y que aprendieron también trabajando en el palacio, lo utilizaron para las cosas de Dios. Amén. Y a nosotros, a todos, el Señor nos da conocimiento en otras cosas. Pero el tema es saber emplear o pedirle al Señor cómo yo puedo poner ese conocimiento al servicio de Dios. Amén. Dice, y los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. ¿Por qué? Porque en otra parte de la Biblia menciona que las vestiduras de los sacerdotes eran hechas con hilos de oro. Amén. Y hasta eso ellos tuvieron que hacer. Los hilos de oro. Ni aún en este tiempo muchos trabajan a hacer el hilo de oro. Y eso lo pueden buscar en internet también. Muchos no lo hacen, pero el Señor ya les había dado la sabiduría en ese tiempo. El aceite de unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. El aceite de la unción. En aquella época, los aceites no son como los que nosotros conocemos que cocinamos. Eran mezclas de especias, mezclas de perfumes, eran los aceites que trituraban. Amén. Ustedes no sé si han tenido esos perfumes que son medios aceitosos. Bueno, así eran los aceites que se usaban en aquel tiempo. Amén. Imagínense que era algo muy difícil de hacer y que no cualquiera dominaba ese arte. Pero el aceite para nosotros simboliza el aceite que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, con el cual la llama del Señor permanece prendida. Y si ese aceite tiene olor fragante al Señor. ¿Y qué quiere decir que tenga olor fragante? Que todas nuestras obras sean buenas a los ojos de Dios. Eso significa. Amén. ¿Cómo está nuestro aceite hoy? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos delante del Señor? Dice, y el incienso aromático, ¿por qué? Porque como hoy dijo la pastora, donde habita el Señor siempre tiene que haber buen perfume. Amén. Y a veces si nosotros de casualidad vamos caminando por la calle y sentimos una brisa y sentimos como un perfume, es porque el Señor y los ángeles andan cerca nuestro. Amén. Olor a flores, sí. Dice, harán conforme a todo lo que he mandado. Esta es la última frase. Harán conforme a todo lo que he mandado. El Señor las cosas que escribió no las escribió porque sí. Amén. Y muchos le sacan palabras y hasta hojas a la Biblia. Pero todo el Señor lo dejó por una razón. Amén. Así que esta era la palabra que yo les tenía para compartir. No sé si la pastora quiere añadir algo más. Entonces nos vemos mañana a las 10 en el aniversario y traigan a las personas que están a su alrededor, invítenlas. Amén, porque es un día de celebración. Esto no lo hacemos para nosotros, lo hacemos